Dicen que quien perturba el descanso de los faraones no vuelve a dormir en paz. Y esta no es una leyenda, oyentes nocturnos. Es una advertencia escrita en piedra, sellada por siglos bajo el polvo del desierto. El Valle de los Reyes duerme bajo el sol ardiente del sur de Egipto. A primera vista, parece un paisaje vacío, un conjunto de colinas ocre que no prometen más que silencio. Pero bajo esa superficie late un secreto. Cada piedra, cada grieta, oculta los pasos de hombres que caminaron hace más de 3000 años. Allí descansan los reyes del antiguo Egipto, los que decían gobernar por voluntad de los dioses, y junto a ellos, sus tesoros, sus palabras y sus maldiciones. Durante siglos, las tumbas permanecieron ocultas. Algunas fueron saqueadas por ladrones antiguos, otras quedaron selladas por derrumbes o el paso del tiempo, hasta que, a mediados del siglo XIX, el mundo moderno volvió su mirada hacia el desierto. Los arqueólogos europeos llegaron con brújulas, pinceles y una ambición que rozaba la obsesión. Querían descubrir los secretos de los faraones, sin imaginar que quizá los faraones también los estaban observando. Los egipcios de la zona siempre advirtieron lo mismo. Las tumbas eran moradas sagradas. Los muertos protegen su descanso, decían los guías locales, mientras señalaban jeroglíficos grabados sobre las paredes, palabras que hablaban de castigos invisibles, la ceguera, la fiebre, la desesperación. Nadie debía profanar lo que pertenecía al más allá. A finales del siglo XIX, el valle se convirtió en un punto de competencia internacional. Cada excavación prometía fama, fortuna y reconocimiento. Pero también traía consigo un aire de inquietud. Las herramientas resonaban en el silencio, los martillos golpeaban las piedras, y a veces, los obreros juraban escuchar murmullos que venían desde el interior de las tumbas, como si las voces antiguas del Nilo no hubieran olvidado hablar. El arqueólogo Howard Carter nació en una época donde el misterio de Egipto estaba en su apogeo. Era un hombre meticuloso, serio y solitario. Pasó años bajo el sol entre polvo y arena, soñando con hallar algo que nadie más hubiera visto. Cada día excavaba con la sensación de que estaba a punto de rozar la eternidad. Pero lo que no sabía era que su destino quedaría sellado junto al de aquellos reyes a los que tanto admiraba. Mucho antes de su descubrimiento, ya se hablaba de muertes inexplicables entre quienes habían manipulado sarcófagos antiguos. Algunos morían de fiebres desconocidas. Otros caían enfermos sin razón aparente. Los médicos europeos hablaban de bacterias y aire viciado. Los lugareños, en cambio, susurraban otra cosa. El espíritu del faraón los reclamó. El valle tiene un sonido propio. Por la noche, cuando el viento sopla entre las rocas, se escucha algo que no parece natural. Es un silbido profundo, como un lamento que se repite desde siglos atrás. Los habitantes de Luxor cuentan que, en ciertas noches sin luna, las antorchas se apagan solas. Y cuando eso ocurre, los más viejos dicen que un alma se ha despertado. A finales de 1914, el mundo se hallaba distraído con la Gran Guerra. Pero en Egipto, un grupo reducido de arqueólogos seguía excavando. Entre ellos, Carter. Su búsqueda estaba financiada por un noble británico, Lord Carnarvon, un hombre enfermo, excéntrico y fascinado por lo oculto. Ambos compartían la idea de que bajo el polvo del valle aún dormía un faraón olvidado, uno que, según los textos, había sido borrado de la historia. Pasaron los años sin resultados. Carter estuvo a punto de renunciar, hasta que un día, mientras examinaba una colina, notó algo inusual, un pequeño fragmento de piedra tallada, casi cubierto por la arena. Ordenó excavar con cuidado, y entonces apareció una escalera descendente. No lo sabía aún, pero había dado el primer paso hacia el descubrimiento más famoso y más maldito de la arqueología moderna. El aire del valle se volvió denso. Los obreros egipcios se persignaron con miedo. Carter observó el descenso con una linterna en la mano, sintiendo que algo antiguo lo miraba desde la oscuridad. En la piedra de entrada había sellos reales intactos. Nadie los había tocado en más de 3000 años.
El silencio era total. Solo el viento se colaba entre las grietas. Carter se inclinó para mirar mejor los jeroglíficos y notó una inscripción que parecía advertir algo. No comprendía completamente su significado, pero el intérprete local palideció al leerlo. Decía: «La muerte vendrá sobre alas veloces para aquel que ose perturbar el descanso del faraón». Y entonces, por primera vez, Howard Carter sintió algo que no había sentido en todas sus excavaciones: miedo. El valle quedó en silencio otra vez, pero en algún punto, entre la arena y la piedra, una presencia antigua pareció despertar, una sombra que llevaba milenios esperando volver a mirar el mundo de los vivos. El sol apenas comenzaba a caer sobre las colinas de Tebas cuando Howard Carter regresó a aquel punto exacto. La escalera seguía allí, semienterrada, como si esperara desde hacía siglos a que alguien la desenterrara del todo. Los obreros lo observaban en silencio, algunos con respeto, otros con un temor difícil de disimular. En Egipto, las tumbas no eran simples ruinas, eran puertas, y nadie sabía lo que podía salir de una puerta abierta demasiado tiempo. El aire del desierto se volvió más pesado mientras retiraban las primeras piedras. La arena caía lentamente por los peldaños, y la oscuridad parecía expandirse con cada golpe de pala. Carter sabía que estaba frente a algo grande, pero también sentía algo extraño. Una presión en el pecho, una presencia que lo vigilaba. Era como si el propio desierto lo observara excavar. Lord Carnarvon, desde Inglaterra, recibió un telegrama breve. «He hecho un descubrimiento importante. Detalles cuando llegue». A los pocos días, el noble viajó a Egipto acompañado de su hija, Evelyn. Era noviembre de 1922. La Primera Guerra Mundial había terminado hacía poco y el mundo tenía sed de misterios. Nadie imaginaba que estaban a punto de abrir una tumba que cambiaría la historia y que algunos pagarían por ello con su vida. Cuando Carter y su equipo despejaron la entrada completa, encontraron un segundo sello intacto. Lo extraño era que no correspondía al nombre de ningún faraón conocido. Los jeroglíficos, sin embargo, eran inequívocos. Símbolos de protección, invocaciones a los dioses y advertencias para los intrusos. El guía egipcio se persignó, murmurando el nombre de Anubis, el guardián de las tumbas. Dijo que el dios del inframundo nunca perdonaba a quien alteraba el orden de los muertos. Aún así, Carter continuó, descendió con una linterna, y al llegar al fondo, encontró una pared sellada de piedra caliza. En su superficie, los restos de un sello real del faraón Tutankamón. El corazón de Carter se aceleró. Ese nombre había sido un misterio por siglos. Un joven rey borrado de los registros, sin tumba conocida. Hasta ese momento, el arqueólogo ordenó abrir un pequeño orificio en la pared para mirar dentro. La linterna apenas iluminó la oscuridad, y entonces pronunció una frase que quedaría grabada en la historia. «Veo cosas maravillosas». Dentro, el aire era denso, inmóvil, como si el tiempo hubiera detenido su respiración. Oro, estatuas, cofres, carros, máscaras. Todo intacto. Un santuario dormido. Y en el centro, una puerta sellada que conducía a la cámara funeraria. Pero entre los tesoros también había algo más. Figuras de dioses con rostros de chacal, amuletos con inscripciones en tinta roja y un extraño olor metálico que ningún arqueólogo pudo identificar. Los egipcios del equipo insistieron en que era el aliento del más allá. Carter, en cambio, solo anotó: olor a aire antiguo. El hallazgo se mantuvo en secreto unos días para asegurar el control del sitio. Pero los rumores se propagaron por el valle como un fuego. Algunos decían que las noches se habían vuelto más frías desde que se rompió el sello. Otros aseguraban que habían visto sombras moverse dentro de la tumba cuando nadie estaba trabajando. Un obrero, el más joven del grupo, desapareció una noche. Encontraron sus herramientas al amanecer junto a la entrada. Nadie volvió a verlo. Los compañeros dijeron que había huido, pero el capataz murmuró otra cosa. Anubis lo llevó de regreso.
Mientras tanto, Carter escribía sin descanso. Documentaba cada objeto, cada símbolo. Su fascinación crecía con cada hallazgo. No creía en maldiciones, solo en historia. Pero a su alrededor, todos parecían más inquietos. Un gato negro comenzó a rondar el campamento. Cada noche se detenía frente a la tumba y maullaba mirando la entrada. Algunos obreros lo tomaron como una señal. Otros simplemente dejaron de ir a trabajar. Cuando por fin llegó el día de abrir la cámara principal, Carter, Carnarvon y un reducido grupo de asistentes se reunieron frente a la puerta. El silencio era absoluto. Evelyn sostuvo una lámpara mientras su padre observaba expectante. Carter dio la orden. Un golpe seco, otro, y la roca comenzó a ceder. Un olor a humedad y polvo milenario los envolvió. Dentro, la oscuridad parecía más espesa que el aire. Cuando la luz tocó el interior, todos quedaron inmóviles. Frente a ellos, un enorme sarcófago dorado. Sobre él, una máscara con ojos de obsidiana que parecían mirar directamente a los intrusos. Y a los pies del sarcófago, una inscripción grabada en oro. La muerte tocará con su sombra al que ose perturbar el descanso del faraón. Lord Carnarvon sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Evelyn lo tomó del brazo, y por un instante creyó escuchar algo. Un susurro que se perdió entre el aire. Una voz que no pertenecía a ninguno de los presentes. Carter no lo notó. Solo observaba el rostro dorado de Tutankamón y pensaba que había encontrado la inmortalidad de la historia. Pero la historia, oyentes nocturnos, también sabe cobrar su precio. La noche en el Valle de los Reyes no es como cualquier otra. Cuando el sol se oculta tras las colinas y el calor cede, el desierto parece transformarse. El viento sopla entre las rocas y emite un sonido bajo, un murmullo que podría confundirse con voces. Los obreros egipcios lo llaman el aliento de los antiguos. Esa noche, después de romper el sello de la cámara funeraria, el aire era más frío. Los hombres regresaron al campamento sin hablar. Nadie se atrevía a mirar atrás. Solo Howard Carter permaneció un momento frente a la entrada, contemplando aquella puerta que ya no sellaba nada. Sabía que había hecho historia, pero algo en su interior le decía que también había despertado algo que debía permanecer dormido. En los días siguientes, comenzaron las labores de documentación y extracción. Cada objeto era catalogado, fotografiado y embalado. Dentro de la tumba, el polvo se mantenía suspendido como un velo. A veces, al iluminar con las lámparas parecía que el aire brillaba con pequeñas motas doradas. Pero Carter empezó a notar algo inquietante. Un olor metálico persistente, casi imperceptible, que no provenía de los materiales. Era un olor vivo, húmedo, como el de la sangre. Lord Carnarvon estaba fascinado. Su salud era frágil, pero su entusiasmo lo mantenía activo. Pasaba horas observando cada descubrimiento. Evelyn, su hija, tomaba notas. Sin embargo, los trabajadores locales se mostraban nerviosos. Uno de ellos juró haber visto la silueta de un hombre dentro de la cámara principal, cuando todos estaban fuera. Otro aseguró que escuchó un lamento detrás de las paredes de piedra. Carter desestimó los comentarios, aunque él mismo había comenzado a escuchar cosas. Pasos suaves cuando nadie debía estar allí, y una sensación constante de ser observado. El 29 de noviembre, se permitió la entrada de un reducido grupo de funcionarios egipcios y periodistas. La prensa internacional estalló. La tumba intacta de Tutankamón ha sido descubierta, titulaban los periódicos. Pero junto al entusiasmo, empezaron a circular rumores. Un corresponsal francés publicó una frase que, según él, estaba grabada en el interior del sarcófago. La muerte llegará con rapidez a quien toque el cuerpo del faraón. Aunque Carter negó haber visto esa inscripción, la frase se propagó como fuego. Y pronto, el fuego cobró su primera víctima. Lord Carnarvon fue picado por un mosquito en la mejilla, justo donde solía rasurarse. La herida se infectó. En el Cairo, la fiebre subió rápido. Los médicos no lograron bajarla.
A los pocos días, en la madrugada del 5 de abril de 1923, el noble británico murió. La noticia estremeció al mundo. El mismo día, en Inglaterra, su perro Susie, un terrier que había criado desde cachorro, lanzó un aullido prolongado y cayó muerto, sin causa aparente. El reloj del castillo de Highclere, residencia de los Carnarvon, se detuvo exactamente a la misma hora en que su dueño expiró. La prensa no tardó en unir los puntos. La maldición del faraón cobra su primera víctima. Carter, incrédulo, escribió en su diario que todo era una coincidencia trágica. Pero los trabajadores egipcios lo miraban con miedo. Ninguno quiso volver a entrar a la tumba por varios días. Algunos abandonaron el campamento. Evelyn Carnarvon, afectada por la muerte de su padre, regresó a Inglaterra y nunca más habló del tema. El silencio volvió al valle, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora las noches eran distintas. Las antorchas se apagaban sin razón. Las herramientas se movían de lugar, y según los guardias, se escuchaban susurros desde dentro de la tumba, incluso cuando estaba sellada. Un investigador francés que visitó el sitio días después escribió: «El aire allí dentro no pertenece a este tiempo. Uno siente que cada respiración es observada por ojos que no puede ver», y tenía razón. Algo había cambiado. Los meses siguientes trajeron más muertes inexplicables. El radiologista que examinó la momia enfermó gravemente. Un arqueólogo que fotografió la máscara de oro fue encontrado muerto en su hotel, sin señales de violencia. La prensa sensacionalista alimentaba el mito. Pero Carter seguía firme. Decía que la única maldición era la ignorancia. Aún así, en sus notas privadas escribió una frase breve, casi borrada entre líneas: «El silencio del valle pesa más cada día». Y quizá, en el fondo, lo sabía. El sello roto no solo había liberado una historia, había liberado algo que aún no tenía nombre. En el árido corazón del desierto egipcio, el Valle de los Reyes guarda un silencio que pesa como la piedra. Cada duna parece ocultar siglos de secretos, y cada sombra que se desliza entre las tumbas podría ser un guardián antiguo, invisible, que aún cumple su deber. Los arqueólogos que han caminado por aquel lugar aseguran sentir una presencia inconfundible, como si las paredes mismas observaran. Era el año 1923, un año después del hallazgo de la tumba de Tutankamón, cuando los rumores sobre la maldición de los faraones comenzaron a propagarse como una fiebre entre los exploradores europeos. Aquel rumor no surgió de la nada. Se decía que, al abrir un sarcófago, el aire que escapaba no era solo polvo atrapado durante milenios, sino el último aliento del rey. Ese aire maldito, según las creencias locales, se adhería a los pulmones de quien lo respirara, condenándolo lentamente. Entre los egipcios, esta idea tenía raíces profundas. Desde tiempos del antiguo reino, los sacerdotes habían grabado maldiciones en las tumbas para proteger a los difuntos. Una de ellas, encontrada en la tumba de Kentika y Keki, reza: «Todo aquel que entre en esta tumba sin pureza, el cocodrilo, el león y la serpiente devorarán su cuerpo, y su alma jamás verá la eternidad». Palabras talladas con precisión, no como advertencia simbólica, sino como amenaza tangible. Los antiguos creían que las tumbas no solo contenían cuerpos, sino portales al más allá. Romper ese equilibrio era desafiar el orden del universo. En los días posteriores al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, los sucesos extraños comenzaron a acumularse. Lord Carnarvon, el mecenas británico que financió la expedición, falleció repentinamente tras una infección en una herida aparentemente trivial. Los periódicos de Londres no tardaron en vincular su muerte con una supuesta inscripción hallada en la entrada de la tumba. La muerte vendrá con alas veloces para aquel que perturbe el sueño del faraón. Aunque nunca se ha confirmado la existencia de esa inscripción, el mundo la creyó. Y la creencia, a veces, puede ser más poderosa que la verdad. A miles de kilómetros, en su residencia de Inglaterra, Lady Evelyn, hija de Carnarvon,
Afirmó haber visto cómo las luces de la mansión se apagaron exactamente en el momento en que su padre exhaló su último aliento en el Cairo. Esa coincidencia alimentó el mito. El espíritu del faraón no conocía fronteras. Las muertes continuaron. El doctor Archibald Reed, quien examinó el cuerpo momificado del joven faraón, falleció poco después. El profesor Lafleur, encargado del catálogo de objetos hallados en la tumba, sufrió una misteriosa enfermedad. Y Aubrey Herbert, medio hermano de Carnarvon, perdió la vista semanas después de visitar la tumba, muriendo al poco tiempo. Los diarios sensacionalistas de la época bautizaron todo aquello como la maldición de los reyes del Nilo, y Egipto se convirtió en el epicentro de un nuevo temor global. Para los occidentales, aquello era una historia de superstición. Para los egipcios, era justicia divina. Sin embargo, los registros arqueológicos revelan algo inquietante. Muchos de los sacerdotes que habían sellado las tumbas estaban convencidos de que el alma del faraón permanecía consciente mientras el cuerpo descansara. Esa alma, conocida como el Ba, podía transformarse en un pájaro con cabeza humana y vagar por los reinos invisibles. Pero si alguien perturbaba su morada, el Ba podía regresar con ira, buscando equilibrio a través del sufrimiento ajeno. Algunos investigadores modernos, al examinar las tumbas, descubrieron restos de hongos tóxicos y bacterias antiguas que podrían explicar ciertas muertes. Pero lo que esos estudios no pueden explicar es la sincronía, la cadena de infortunios, las coincidencias imposibles. Porque cuando la ciencia calla, el misterio habla. El Valle de los Reyes, hasta hoy, sigue siendo un lugar que impone respeto. Los guías locales, aunque sonríen ante los turistas, evitan pronunciar el nombre de Tutankamón en voz alta durante la noche. Dicen que aún se escucha un eco profundo cuando el viento sopla entre las tumbas, un eco que no pertenece al aire, sino a un lamento antiguo. Y quizás en ese eco habite la advertencia de los faraones, que la eternidad no debe ser interrumpida por la curiosidad humana. El misterio que envolvía al descubrimiento de la tumba de Tutankamón no solo despertó el interés del mundo, sino también un eco ancestral que parecía provenir desde los más oscuros confines del tiempo. En Egipto, muchos comenzaron a creer que los faraones no descansaban, sino que observaban. Los sacerdotes del antiguo Egipto creían que los dioses habían sellado los cuerpos reales con conjuros imposibles de romper, y que toda perturbación en sus tumbas liberaría fuerzas invisibles destinadas a proteger la eternidad del rey. En los papiros más antiguos, especialmente en el Libro de los Muertos, se encuentran fragmentos de advertencias. Quien interrumpa el camino del faraón hacia el oeste será perseguido por los guardianes del Duat. El Duat era el inframundo egipcio, un laberinto de sombras donde las almas eran juzgadas. Los faraones, al morir, emprendían un viaje lleno de pruebas y monstruos. Si lograban superarlas, su espíritu renacía como una estrella eterna. Pero si alguien abría sus tumbas, el equilibrio entre los mundos podía romperse, y los muertos podrían regresar con ira. Después de la muerte de Lord Carnarvon, los sucesos inexplicables continuaron entre los miembros del equipo de excavación. Un joven asistente egipcio fue hallado sin vida cerca del Valle de los Reyes, con una expresión de terror imposible de describir. Su cuerpo no mostraba heridas. Unas semanas más tarde, un fotógrafo del equipo cayó enfermo tras revelar las imágenes del sarcófago del faraón, y murió sin razón aparente. Aquel patrón de tragedias hizo que incluso los más escépticos empezaran a mirar con recelo los sellos dorados de las tumbas. El propio Howard Carter, descubridor de la tumba, comenzó a notar pequeños presagios. Cada vez que entraba al santuario del faraón, los animales del campamento se agitaban, ladraban hacia la nada, o simplemente huían despavoridos. Una noche, Carter relató en su diario que vio una sombra humana reflejada sobre la pared del sarcófago, cuando no había nadie más allí. Nunca habló de ello públicamente, pero su semblante cambió desde entonces. La maldición para muchos no era una historia, era una presencia.
Los egipcios, sin embargo, nunca se sorprendieron. Para ellos, el poder de los faraones no terminaba con la muerte. El cuerpo era solo una forma, un recipiente temporal. Lo verdaderamente sagrado era el Ka, una energía vital que permanecía junto al cuerpo y lo protegía. Si el Ka era perturbado, su fuerza podía volverse destructiva. De hecho, los templos funerarios estaban diseñados no solo para honrar al difunto, sino para mantener su poder contenido. Destruir un sello o abrir un sarcófago era liberar ese poder al mundo exterior. En el templo de Seti I, padre de Ramsés II, se encontró una inscripción que advertía: aquel que cruce la puerta sagrada conocerá la ira de 1000 soles y no volverá a ver el amanecer. Una metáfora quizás, o una advertencia literal. Mientras tanto, en Europa, el rumor de la maldición se transformó en una fiebre mediática. Los periódicos hablaban de energías ocultas, venganzas del más allá y muertes sincronizadas. Pero en Egipto, los ancianos recordaban historias mucho más antiguas. Historias de tumbas que se abrían solas bajo la luna, de momias que parecían cambiar de posición, y de voces que susurraban nombres entre los pasillos de piedra. Uno de esos relatos habla del faraón Akenatón, el hereje que desafió a los dioses al adorar solo al sol, Atón. Tras su muerte, su nombre fue borrado de los templos y su tumba, sellada en secreto. Pero los sacerdotes dejaron una maldición escrita con fuego sobre su sarcófago. Aquel que invoque al sol en mi nombre, verá su luz apagarse para siempre. Y según cuentan los registros de una expedición en 1892, 2 hombres que aseguraron haber hallado la tumba de Akenatón murieron cegados por una misteriosa fiebre en cuestión de días. ¿Coincidencia o advertencia cumplida? Los faraones, para su pueblo, eran más que reyes, eran dioses vivientes. Sus tumbas no eran simples sepulcros, sino templos de poder. En ellas descansaban fragmentos de divinidad que no debían ser perturbados. Cuando los arqueólogos occidentales abrieron esas tumbas, creyeron que buscaban historia, pero quizás estaban despertando algo que dormía. Los guardianes invisibles del Valle de los Reyes no eran soldados, ni trampas, ni venenos. Eran maldiciones grabadas en la piedra, alimentadas por la fe de miles de años, y una creencia sostenida durante milenios puede moldear la realidad. En los meses siguientes, Howard Carter fue uno de los pocos en sobrevivir a los extraños sucesos. Pero su mirada, en las fotografías tomadas tras la expedición, parece vacía, como si hubiera visto algo que no debía. Nunca creyó en la maldición, al menos no públicamente, pero en sus últimos años, escribió una frase en su diario que muchos interpretaron como una confesión velada. Abrimos la puerta de los antiguos, pero no todos los que entraron salieron iguales. Tal vez, más allá de la ciencia y del mito, la maldición de los faraones no era castigo, sino recordatorio. Una advertencia del pasado hacia el presente, que incluso los muertos merecen ser temidos. En el corazón del antiguo Egipto, los faraones eran los rostros visibles de los dioses, pero había quienes actuaban en las sombras, los sacerdotes del silencio. Eran ellos quienes velaban por las tumbas, quienes conocían los cánticos que abrían y cerraban el camino hacia el más allá. Su misión no era solo proteger los cuerpos, sino sellar las energías que quedaban atrapadas entre la vida y la muerte. Cuando un faraón moría, los templos se llenaban de lamentos y fuego. Durante 70 días, los sacerdotes preparaban su cuerpo con rituales que combinaban ciencia y fe. Cada venda, cada perfume, cada inscripción en el sarcófago tenía un propósito oculto. Preservar el cuerpo, sí, pero también atar el alma para que no quedara vagando. Los papiros que sobrevivieron al tiempo hablan de encantamientos perdidos. Uno de ellos, hallado en la necrópolis de Ábidos, decía: que la puerta se cierre con el soplo de Ra, que la carne duerma bajo el ojo de Horus, y que aquel que rompa este sello sea devorado por la sombra del Nilo. Era una advertencia, pero también una fórmula, una mezcla de oración y amenaza
que los sacerdotes creían capaz de manifestar consecuencias reales. En su mente, la fe no era abstracta. Era una herramienta tan precisa como el cincel con el que tallaban las tumbas. Los sacerdotes del silencio no hablaban con el pueblo. Vivían aislados, sin familia ni nombre propio. Cada uno de ellos renunciaba a su identidad al entrar al templo. Eran llamados solo por títulos: el guardián del oeste, el portador del ungüento, el vigía del alma. Su conocimiento era peligroso. Sabían qué palabras podían despertar a los muertos y cuáles podían encadenarlos para siempre. En las paredes de la tumba de Ramsés III se encontraron signos que los egiptólogos aún no logran descifrar. Entre los jeroglíficos aparece una secuencia de símbolos que no coincide con ningún alfabeto conocido. Algunos creen que son códigos místicos, una suerte de criptografía ritual usada para ocultar conjuros que no debían ser pronunciados. Otros piensan que son marcas de los sacerdotes grabadas como advertencia a los futuros intrusos. Según un texto del papiro Bremner Rind, conservado en el Museo Británico, existía una ceremonia llamada la boca sellada. En ella, el sumo sacerdote debía hablar con el espíritu del faraón recién fallecido, pedir permiso para cerrar su tumba y prometer que nadie lo molestaría. Luego, pronunciaba un juramento: si un hijo de los hombres osa abrir tus puertas, que su respiración se apague y su sombra sea comida por los chacales. Estas frases no eran metáforas para los antiguos egipcios. Creían que las palabras tenían poder físico que podían moldear la realidad. Y de algún modo, esa creencia se mantuvo viva por milenios. Pero la pregunta es inevitable: ¿podría algo de eso seguir funcionando hoy? Cuando los arqueólogos modernos entraron en las tumbas reales, rompieron sellos intactos que habían permanecido cerrados durante más de 3000 años. Sellos creados precisamente para no romperse jamás. Los informes médicos de la época indican que muchos de los miembros de las expediciones fallecieron por infecciones respiratorias o fiebres repentinas. Sin embargo, hay casos en los que los síntomas no coincidían con ninguna enfermedad conocida. Cuerpos que se deterioraron en horas, piel que se oscureció, órganos que se colapsaron sin causa aparente. Los científicos atribuyeron esto a bacterias o esporas antiguas. Pero para los egipcios, aquello tenía otro nombre: la ira del Ka. Un detalle poco conocido es que algunos sacerdotes no solo protegían las tumbas con palabras, sino con sustancias letales. Se han encontrado fragmentos de resinas mezcladas con arsénico, polvo de cobre y natrón, diseñadas para liberar gases tóxicos si la cámara era abierta. Un mecanismo de defensa químico, siglos antes de que existiera la ciencia moderna. En otras palabras, las maldiciones podían ser tan literales como espirituales. Pero hay algo más inquietante. Ciertas tumbas muestran señales de haber sido selladas desde dentro. Las marcas del cincel no apuntan hacia afuera, sino hacia adentro. Como si alguien o algo hubiese querido cerrarse voluntariamente, atrapando su poder en la oscuridad. Los antiguos egipcios decían que el verdadero descanso solo llega cuando el nombre es recordado con respeto. Por eso, borrar el nombre de un faraón era la peor de las condenas. Lo borraba también del más allá. Las maldiciones, entonces, no eran simples amenazas. Eran una forma de asegurarse de que quien perturbara el descanso del rey también perdiera su propio nombre, su identidad, su destino, una justicia invisible dictada por los dioses. Howard Carter escribió una vez que al cruzar la puerta de la tumba de Tutankamón, sintió un aire caliente, como si alguien acabara de exhalar desde dentro. Nadie pudo explicarlo. Pero si los sacerdotes del silencio hubieran visto esa escena, sabrían exactamente lo que significaba. La tumba había despertado. La tumba de Tutankamón se cerró tras la investigación, pero su historia nunca volvió a dormir. Los objetos, cuidadosamente embalados y enviados al extranjero, comenzaron su nuevo viaje. Desde las arenas del Valle de los Reyes hasta las salas del Museo Británico y el Museo de El Cairo.
Fue allí donde la maldición pareció renacer, silenciosa, pero constante, no entre templos y jeroglíficos, sino entre vitrinas de vidrio, cámaras frías y pasillos donde la historia se exhibía bajo luces artificiales. Todo comenzó con un sarcófago que los egipcios conocían como la Dama Desconocida. Era una momia sin nombre, cubierta con un lino blanco y un rostro pintado de serenidad. Fue llevada a Londres a finales del siglo XIX y expuesta con orgullo como una muestra del arte funerario egipcio. Pero el personal del museo empezó a notar algo raro. Los guardias nocturnos reportaban sonidos dentro de la vitrina, como un roce, un golpeteo leve, a veces incluso susurros. Uno de ellos afirmó haber visto el reflejo de una mujer con los ojos abiertos en el cristal, aunque la momia seguía inmóvil. En 1903, un periodista escribió una crónica que estremeció a Inglaterra. Aseguró que los trabajadores encargados del traslado del sarcófago cayeron enfermos en cuestión de días. Uno murió atropellado por un carruaje, otro envenenado por comida contaminada, y el tercero desapareció sin dejar rastro. El periódico lo llamó el ataúd maldito, y el rumor se extendió tan rápido que la vitrina donde estaba la momia fue cerrada por meses. Tiempo después, la pieza fue enviada a una exposición temporal en Nueva York, pero nunca llegó. El barco que la transportaba era el RMS Titanic. Nadie supo explicar cómo, ni cuándo, el sarcófago fue cargado a bordo. No aparece en los registros oficiales, pero varios testigos aseguraron haber visto una caja tallada con símbolos egipcios entre los contenedores del cargamento. Cuando el Titanic se hundió, los periódicos no tardaron en vincular la tragedia a la vieja maldición. Era absurdo, tal vez. Pero en el imaginario colectivo, la idea de que una reliquia egipcia pudiera arrastrar consigo la desgracia cobró fuerza. Y desde entonces, la Dama Desconocida se convirtió en un ícono del terror egipcio moderno. Sin embargo, el caso más documentado fue el del anillo de Tutankamón, encontrado entre los objetos personales del faraón. Está hecho de piedra marrón rojiza, con símbolos tallados que representan a un dios serpiente. Kek, la oscuridad antes del amanecer. Durante décadas, el anillo cambió de manos entre coleccionistas privados, y casi todos ellos murieron de manera violenta o inexplicable. Uno cayó desde un balcón en circunstancias dudosas. Otro fue hallado sin vida en su estudio, rodeado de jeroglíficos dibujados en las paredes. El último propietario conocido, el arqueólogo Sir Henry Molyneux, murió durante un derrumbe en una excavación en Sudán, justo después de pronunciar una frase registrada por su ayudante. He sentido la mirada del faraón sobre mí. El anillo hoy está guardado en una bóveda del Museo de Londres, bajo triple cerradura, y no se exhibe al público. Los científicos modernos intentaron desmontar los mitos. Hablaron de hongos, bacterias, gases tóxicos, coincidencias estadísticas, y sin embargo algunos de ellos también fueron víctimas del destino. En 1962, un grupo de expertos abrió una tumba recién descubierta cerca de Saqqara. A los pocos días, 3 de los investigadores murieron con síntomas de necrosis pulmonar, una enfermedad desconocida para la época. Los análisis posteriores no encontraron agentes químicos ni infecciosos. Solo un detalle quedó grabado en el registro. Una inscripción sobre la entrada de la cámara que decía: «Las bocas que pronuncien mi nombre morirán en silencio». Los familiares de los arqueólogos pidieron que se cerrara la tumba nuevamente, y así se hizo. Desde entonces, nadie ha vuelto a tocarla. En el Museo de El Cairo, los trabajadores aseguran que las salas dedicadas a los faraones tienen una vida propia. Las cámaras de seguridad registran sombras que se mueven entre las vitrinas cuando no hay nadie. A veces, las alarmas se activan sin motivo, o los sensores de temperatura marcan bruscos descensos en mitad de la noche. Uno de los guardias más antiguos del museo, Ahmed Salim, dijo en una entrevista: «No creo en maldiciones, pero tampoco entro a esa sala después de la medianoche. Quizás no sea miedo, sino respeto, porque cada objeto allí, una joya,
una máscara, un trozo de papiro, fue parte de un ritual sagrado. Y si los sacerdotes del silencio creían que sus encantamientos durarían para siempre, tal vez no estaban equivocados. Hoy, cada vez que un museo abre una nueva exposición egipcia, el personal realiza una pequeña ceremonia antes de colocar las piezas. No es religiosa, ni científica, solo un gesto simbólico, una vela encendida y una frase en voz baja. Nadie la pronuncia con burla, sino con cuidado. Que los dioses del oeste protejan el descanso de los reyes. Una tradición moderna nacida del temor ancestral, un recordatorio de que la historia, cuando se profana, devuelve la mirada. El Valle de los Reyes, silencioso y abrazado por el sol egipcio, fue durante siglos el corazón del misterio. Allí descansaban los faraones del nuevo imperio, sepultados con sus tesoros, amuletos y conjuros, que según los antiguos escribas, debían protegerlos de la profanación eterna. Sin embargo, a partir del siglo XIX, el valle volvió a la vida, no por la gloria de los faraones, sino por la codicia y la ambición de los hombres modernos. La fiebre arqueológica había convertido Egipto en un tablero de caza. Nobles, aventureros y saqueadores competían por descubrir la tumba intacta que los consagrara a la historia. Pero lo que pocos entendían era que el valle no era un cementerio común, era un reino de espíritus antiguos, de guardianes invisibles y fuerzas que dormían bajo la arena. Los egipcios lo sabían, los extranjeros no. Entre los relatos más antiguos, se menciona que cada tumba estaba protegida no solo por jeroglíficos de advertencia, sino también por maldiciones escritas con sangre de buey sobre papiros ocultos en las cámaras selladas. Se decía que las palabras eran tan poderosas que solo leerlas en voz alta bastaba para atraer la desgracia. Uno de los primeros en desafiar estas advertencias fue Giovanni Battista Belzoni, un explorador italiano que, en 1817, abrió la tumba de Seti I. Sus trabajadores, egipcios locales, se negaban a entrar. Decían que habían oído un zumbido de moscas donde no había vida, y que una sombra se movía entre las columnas talladas. Belzoni, incrédulo, entró solo. Lo que encontró fue una obra maestra del arte funerario. Frescos intactos, relieves coloridos y una atmósfera tan pura que parecía detenida en el tiempo. Pero esa misma noche, Belzoni cayó enfermo. Durante semanas, deliró con visiones de un hombre envuelto en lino que lo observaba desde la oscuridad. Años más tarde, otros arqueólogos también experimentaron lo mismo. Fiebres inexplicables, muertes repentinas, accidentes absurdos. Las supersticiones se mezclaban con los informes científicos, y el valle comenzó a ganar un nuevo nombre entre los trabajadores locales: el lugar donde los muertos respiran. Cuando Howard Carter llegó al valle, ya conocía esas historias. Sin embargo, era un hombre del siglo XX, formado en la ciencia, y consideraba la maldición de los faraones una invención popular. Para él, los misterios del valle eran simples enigmas históricos que esperaban ser resueltos. Pero el destino tenía otros planes. Carter sentía algo diferente en aquel lugar. Las tumbas vacías parecían vigilarlo. Cada piedra, cada inscripción, era una advertencia de lo que se avecinaba. Los trabajadores decían que el aire cambiaba cada vez que él se acercaba a un nuevo túnel. El calor desaparecía, y un olor metálico, como de sangre y humedad, impregnaba el ambiente. Una noche, mientras inspeccionaba una de las paredes cercanas a la tumba de Ramsés VI, Carter observó algo extraño. El muro tenía una ligera corriente de aire. Mandó a limpiarlo, y descubrió un pasaje oculto bajo siglos de escombros. En la entrada, un símbolo grabado en piedra le erizó la piel. El ojo de Horus, tallado en relieve, mirando directamente hacia él. Los obreros aterrorizados se negaron a continuar. Uno de ellos, un anciano llamado Hassan, se arrodilló ante Carter y le suplicó: «Ese ojo no mira. Vigila. Si lo atraviesas, los antiguos despertarán». Carter lo ignoró. Lo que no sabía era que esa noche,
Mientras dormía en su tienda, el perro que lo acompañaba comenzó a aullar hacia el valle. Los demás trabajadores despertaron al oírlo, y al amanecer lo encontraron muerto, sin heridas visibles, con la mirada fija hacia la tumba recién hallada. El rumor corrió entre los campamentos. Carter había perturbado el sueño de los faraones. Sin embargo, él continuó su excavación, sin saber que estaba a punto de abrir una de las tumbas más famosas del mundo, y desatar una vez más el miedo ancestral que dormía bajo la arena. El 4 de noviembre de 1922, el aire en el Valle de los Reyes era espeso, casi eléctrico. El arqueólogo británico Howard Carter, después de años de fracasos, estaba a punto de hacer el hallazgo más importante de su vida. Frente a él, medio oculto bajo la arena, un pequeño escalón tallado en piedra emergía como una señal del destino. Nadie podía imaginarlo entonces, pero ese momento cambiaría para siempre la historia de la arqueología y reviviría una maldición que había dormido durante más de 3000 años. Carter, junto con su mecenas Lord Carnarvon, observó cómo sus obreros despejaban el área. Día tras día, los escalones descendían hasta revelar una puerta sellada, cubierta de yeso y grabada con el sello de la necrópolis real. Carter, con las manos temblorosas, se inclinó para mirar mejor. Allí estaba, el nombre de Tutankamón, el joven faraón olvidado. Aquella noche, el campamento entero permaneció en vela. Los hombres murmuraban plegarias, mientras el viento arrastraba un sonido que parecía venir desde dentro de la tumba. Un murmullo, un susurro bajo la tierra. Los egipcios sabían lo que significaba. Los muertos no estaban contentos. Días después, Carter realizó una pequeña perforación en la puerta sellada. Colocó una vela y observó cómo la llama titilaba sin extinguirse. Un aire pesado salió de la grieta, el aliento de un pasado encerrado durante milenios. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Carter pronunció una frase que pasaría a la historia. «Veo cosas maravillosas». Detrás de la pared, la cámara funeraria brillaba con oro puro. Tronos, estatuas, cofres, carros, joyas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Pero entre todo aquel esplendor, los ojos del arqueólogo se detuvieron en una inscripción tallada en la puerta interior. La muerte golpeará con sus alas a todo aquel que se atreva a perturbar el descanso del faraón. Carter lo tomó como una curiosidad, un detalle místico, una superstición del pasado. Sin embargo, para los egipcios que trabajaban allí, era una advertencia real. Algunos abandonaron el sitio de inmediato, otros rezaban en silencio. La tumba fue abierta oficialmente el 16 de febrero de 1923. Lord Carnarvon, quien había financiado toda la excavación, fue uno de los primeros en entrar. Caminó entre los tesoros, maravillado, pero al hacerlo, se cortó accidentalmente con una hoja de afeitar. Una herida mínima, apenas visible. Nadie le dio importancia. Semanas después, la herida se infectó. La fiebre lo consumió lentamente. En la madrugada del 5 de abril de 1923, Lord Carnarvon murió en El Cairo. En el mismo instante, toda la ciudad quedó a oscuras. Un apagón total. En su mansión de Inglaterra, su perro, Susie, comenzó a aullar sin parar y cayó muerto al suelo. La prensa se apoderó del suceso. La maldición del faraón cobra su primera víctima, titulaban los diarios. Desde entonces comenzaron las coincidencias macabras. Arthur Mace, miembro del equipo, murió poco después de una enfermedad repentina. George Gould, otro visitante de la tumba, enfermó misteriosamente y murió tras volver a Londres. El medio hermano de Lord Carnarvon cayó fulminado sin explicación médica. Incluso un fotógrafo, que había manipulado objetos del sarcófago, fue hallado muerto días después. En total, más de 20 personas relacionadas con la tumba de Tutankamón murieron en circunstancias extrañas. Infecciones sin causa aparente, fiebres desconocidas, accidentes absurdos. La maldición había traspasado el desierto y parecía extenderse por el mundo moderno,
burlándose de la ciencia y del escepticismo. Los egipcios, aterrados, decían que el joven faraón no descansaría mientras su tumba permaneciera abierta. Algunos turistas evitaban visitar el valle. Los periódicos hablaban de energías malignas y espíritus vengativos. Pero otros investigadores sugerían una explicación diferente: esporas de hongos milenarios, venenos antiguos, gases atrapados, y sin embargo, nada de eso explicaba lo que ocurrió con Carter. El hombre que había abierto la tumba sobrevivió a todos. Murió en 1939, en su casa, tranquilo, a los 64 años. En su epitafio, ordenó grabar las mismas palabras que había visto en la tumba de Tutankamón: que tu alma viva para siempre, que veas el amanecer del mañana. Pero según los testigos, en sus últimos años, Carter se volvió un hombre reservado, atormentado. Decía que por las noches oía pasos detrás de él. A veces despertaba con la sensación de que alguien lo observaba desde la penumbra. Nadie lo creyó. Y sin embargo, cuando su casa fue vaciada tras su muerte, encontraron algo en su escritorio: una pequeña estatuilla de Anubis, el dios de los muertos, colocada justo frente a la puerta, como si vigilara que nadie más entrara. Dicen que las maldiciones no existen, hasta que el silencio del desierto responde. Décadas después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, el eco de aquellos sucesos sigue resonando entre las arenas de Egipto. No es solo una historia antigua, es un recordatorio de cómo el pasado nunca muere del todo. A mediados del siglo XX, el turismo arqueológico se multiplicó. Los visitantes llegaban de todo el mundo, ansiosos por ver los tesoros del faraón niño. Pero algo peculiar comenzó a suceder. Guardias del Museo de El Cairo contaban que por las noches las alarmas se activaban solas. Los sensores detectaban movimiento en las salas vacías. Las cámaras mostraban sombras cruzando frente al sarcófago de oro. Los conservadores agotados intentaron encontrar una explicación racional: vibraciones, fallos eléctricos, viento. Pero ninguno de esos argumentos podía justificar los susurros que algunos decían oír en el aire. Una voz grave, arrastrada, pronunciando palabras en egipcio antiguo. El fenómeno fue tan constante que algunos comenzaron a creer que el espíritu de Tutankamón aún rondaba su máscara dorada. Una pieza tan perfecta, tan humana, que más de uno juraba ver cómo sus ojos se movían bajo la luz. Y no solo en Egipto ocurrían cosas extrañas. En 1968, durante un estudio con rayos X al cuerpo del faraón, las máquinas fallaron repentinamente. Los científicos aseguraron que la electricidad se cortó solo en aquella sala, dejando a todos a oscuras por varios minutos. Cuando la energía volvió, una de las fotografías mostraba una silueta detrás del sarcófago, una figura alta, con cabeza de chacal. Anubis, el guardián de las tumbas. A partir de entonces, cada intento de mover el sarcófago o replicar su contenido parecía atraer desgracias. En 1972, cuando el tesoro fue trasladado a Londres para una exposición temporal, el avión que lo transportaba sufrió una fuerte turbulencia a mitad del vuelo. Nadie murió, pero los testigos juraron haber sentido un peso invisible sobre el fuselaje, como si algo intentara detenerlos. La exposición rompió récords, pero también trajo una cadena de sucesos extraños. Un guardia británico murió de un ataque al corazón mientras vigilaba el sarcófago. Un restaurador fue hospitalizado por una infección inexplicable. Y un periodista, tras burlarse en televisión de la maldición, fue hallado muerto en su habitación de hotel esa misma noche. El gobierno egipcio pidió que los objetos regresaran cuanto antes. Cuando el avión aterrizó nuevamente en El Cairo, el sol se ocultó de golpe detrás de una tormenta de arena. Desde entonces, el sarcófago no ha vuelto a salir del país. Aún así, el misterio no terminó. En 2004, arqueólogos japoneses realizaron estudios con escáner 3D sobre la momia del faraón. Al revisar los datos digitales, encontraron algo imposible: un segundo rostro, superpuesto al del rey. No era una falla técnica.
Los expertos lo describieron como una figura que parecía observar hacia afuera, con una expresión distinta y una mueca de enojo. Los científicos eliminaron el archivo del registro oficial. En la actualidad, los descendientes de los antiguos guardianes de las tumbas mantienen una costumbre secreta. Cada año, durante el mes de noviembre, dejan ofrendas en el Valle de los Reyes. No lo hacen por devoción al faraón, sino por respeto a lo que aún duerme bajo la arena. Pequeños amuletos, fragmentos de pan y flores secas. Nadie los toca, nadie pregunta por ellos. El aire allí es pesado, inmóvil, como si el tiempo no se atreviera a avanzar. Los guías evitan quedarse solos después del atardecer. Cuentan que a veces, entre las colinas, se oyen cánticos antiguos, una lengua que ningún historiador moderno puede reconocer. El misterio persiste porque Egipto no olvida. Las inscripciones de advertencia, las muertes inexplicables, los accidentes, los susurros en los museos. Todo forma parte de una cadena invisible que une a los vivos con los muertos. Quizás la maldición no sea un castigo, sino un recordatorio. Una forma en que los faraones protegen lo que una vez fue suyo. Howard Carter escribió, poco antes de morir, «No hay muerte para quien es recordado». Y tenía razón. Los faraones siguen ahí, en su reino de piedra y silencio, y cada vez que alguien abre una tumba, mueve una estatua o toca un fragmento de oro antiguo, es como si una voz antigua susurrara desde la oscuridad. Ha sido advertido.